minutos, seguimos en Avenida Refugio, estamos con visitas en los estudios, así que nos vamos rápidamente a hablar con ellos también porque son investigadores. El otro día hablábamos con parte del equipo de historia también, de los investigadores de CONICET que realizan sus estudios sobre distintas particularidades, y queríamos hablar con ellos también porque ellos son parte de la línea que estudia diversidades sexuales, género y feminismo en el IGI, que ya me van a decir ellos cuál es, que es el Instituto de Geohistoria, de Investigaciones Geohistóricas, así es, de CONICET. Estamos con Cheche Silva, yo lo conozco así, Guadalupe Arqueros y Agustina Gallego. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenida. Queríamos saber acerca de esta línea que es nueva, ¿no? Estas líneas de investigación empezaron hace poco tiempo ahí en CONICET. ¿Hace cuánto más o menos? ¿Cuál fue el que inició todo? No se está escuchando casi. A ver. No se está escuchando el mic. A ver ahora si lo podemos. Ahí está. Bueno. Vamos a ver si arreglamos el tema y ya volvemos en un momentito si la escuchamos bien a Guadalupe. Sí. De un sueño profundo despertaste hoy, la última lágrima por tu cara rodó. Lo que no fue ya nunca será. Cierra tus heridas, deja de llorar. Abre tus ojos. Bueno, a ver si ahora nos escuchamos. Hola, Sí, hola, ahora ahí sí, está. ahora sí. Bueno. Bueno, decíamos, ¿hace cuánto Sí. empezó esta línea de diversidades? En CONICET nacional, digamos, la línea tiene por lo menos 20 años de trabajo. Mira vos. Sí, y al igual que en nuestro instituto de acá de Resistencia, empezó con historia, ¿no? Con historia de las mujeres. Nuestro instituto es predominantemente de historia y geografía, y hace más o menos 6, 7 años empieza a abrirse a todas las otras ciencias sociales. En el instituto la línea tiene que tener 4 años más o menos de antigüedad, y tenemos pasantes, becarios, una investigadora, sí. Es reciente en ese sentido. Claro. Y es bastante, los temas son bastante diversos, los temas que se trabajan. Sí. Y cuéntenos un poco, a ver, empezando por vos, ¿cuál es la investigación tuya? ¿Cuál es tu línea? Bueno, yo trabajo principalmente sobre género y feminismo. Sí. Lo que yo estoy trabajando ahora es una autora muy conocida, estadounidense, que se llama Judith Butler, de la tradición. Ella es estadounidense, pero su tradición es la del pensamiento europeo y francés, que trabaja, que fue una de las primeras teóricas que empezó a hacer lo que se va a llamar más adelante la teoría queer, ¿no es cierto? Es a trabajar en teoría y desde la filosofía la desnaturalización del vínculo entre el sexo y el género. Entonces puntualmente... Hace una gran revolución. Exactamente, sí. Lo que hizo Simone de Beauvoir con la mujer, ¿no? Que dice la mujer no se nace, sino que se hace, se construye. Exactamente. Judith le da Tener plus. vagina no es ser mujer, y Claro. se puede ser mujer sin tener vagina, digamos. Exacto. Sería como Sí. la traducción, ¿no es cierto? Bueno, yo lo que estoy trabajando en Butler es la definición de régimen sexual regulador y cuáles son los mecanismos de reiteración y de performatividad de cada género binario, digamos. Y las posibilidades, sus posibilidades de construcción, aunque no nos interesa el mito inicial de cómo empezó, pero más que nada sus posibilidades de desarticulación, ¿no? De dejar de citar cómo, traduciendo, digamos, dejar de citar cómo debe ser el comportamiento, por ejemplo, de una mujer, y de dejar de repetir cómo debe ser el comportamiento de un varón. Claro. Esa sería la desarticulación. Dejemos los estereotipos, digamos, Sí, por ese lado. ¿Y cómo esto se adapta a nuestras realidades, por ejemplo, ¿no? bueno, se adapta
está, en realidad, siempre se considera que la ciencia, y dentro de ella las ciencias sociales, están como alejadas. Pero eso no es verdad. Esto se da en nuestra realidad, es decir, nos movemos, pensamos, hablamos con un tono de voz determinado, acorde al género que tenemos, movemos, o que nos asignaron, mejor dicho, ¿no? Y que, volvemos a repetir, movemos las cosas, nos vinculamos afectiva, laboralmente con otras personas de determinada manera, aunque no sea explícito y no sea consciente, de acuerdo a la educación que recibimos de cómo debe moverse una persona del género biológico que nos asignaron, ¿no? Lo que se dice, digamos, cuando uno estudia género, digamos, es el mandato que tenemos desde pequeños y pequeñas, digamos. Que es mucho más sutil de lo que mucho más sutil de lo que pensamos, digamos. Cualquiera, sí, ¿no? Yo hablo más, pero ustedes me cortan. Cualquier docente sabe que las alumnas mujeres preguntan en voz muy bajita. Y los alumnos varones, sin embargo, estén donde estén posicionados en el aula, preguntan siempre con la voz fuerte. Entonces, es muy sutil no quiero decir el mandato porque es una palabra muy antigua, porque uno elige el tono de voz que tiene que tener, elige y repite más que elegir. Entonces, no es un mandato simplemente, es más compuesto que eso, ¿no? Sí, y quizás, o la mayoría de las veces una no se da cuenta, digamos, de esas prácticas así habituales. Y para ir a Cheche, ¿cuál es tu investigación y en qué situación estás ahora de esa investigación? Bien, mi investigación en realidad, como punto de partida, digamos, tiene como antecedente mi tesis de licenciatura. Que, estuvo interesante también. Sí, que cuando empecé a trabajar en mi tesis de licenciatura, en realidad llegué al tema casi de forma accidental, porque un año antes de que yo empiece a trabajar concretamente en la tesis de licenciatura se había debatido la ley de matrimonio igualitario y bueno, como muchos y muchos de nosotros, seguí bastante la idea en los medios y era muy interesante lo que estaba sucediendo en ese momento con Diario Chaco, que es uno de los primeros, en realidad era el único portal digital en ese momento que permitía a sus lectores dejar comentarios. En ese momento, ahora todos, pero en ese momento la gente podía comentar. ¿Tenés registro de todo eso? Todo, yo tengo una base de datos y estamos hablando y del año en el que se debatió la ley, que fue en 2012. No, antes. No, eso fue en 2010. 2010. Ah, 2010. Exactamente. Claro. Entonces, cuando seguía la noticia me fui encontrando con algo muy interesante que sucedía, y era que, como bueno, mi formación de base es de comunicación, digamos, yo soy licenciado, me recibí de licenciado en comunicación con esa tesis, tenía que ver con una serie de ideas preestablecidas que existen en la teoría en torno a los medios y al periodismo, donde una de esas es que en general se supone que los medios son formadores de opinión de manera permanente, y dependiendo de cuál es la línea teórica dentro de la comunicación, uno puede negociar más o menos qué es lo que el medio está proponiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Diario Chaco en ese momento tenía como una perspectiva, si se quiere, amigable con el tema, y al mismo tiempo tenía la intención de mostrar como todas las voces, que por ahí es la libertad que tiene un portal digital de poder publicar mucha noticia en un día. Entonces de repente esta mujer nefasta, estaba Clelia Ávila hablando de la peste rosa, paralelamente había otros diputados que estaban explicando cuál era el sentido de la ley, y en los comentarios sucedía lo más interesante en realidad, y es que a pesar de que el medio en general se mostraba, insisto, amigable con el tema, lo que comentaba la gente daba cuenta de una instancia muy primaria del tipo de representaciones que teníamos en relación a la diversidad sexual. Había un metamensaje ahí, había otro mensaje aparte de lo que decía el medio, claro, que eran los comentarios. Exactamente, y en general sucedía que a veces la nota tenía 3 párrafos, pero uno cuando
a ver, cuando uno convierte en PDF la noticia para archivarla, digamos, que fue lo que yo me tomé el trabajo de hacer, de archivar todas las noticias de un periodo de 3 meses más o menos, que fue lo que tardó la ley de pasar de diputados a senadores, donde claro, de repente yo me encontraba con un PDF donde 4 párrafos eran noticia, pero 72 páginas eran comentarios, por ejemplo. Pero ese era el nivel de participación que en general se tenía de esto. Bueno, pero antes de darme cuenta de que eran tantos comentarios, lo que uno identificaba permanentemente era la emergencia, que yo en mi tesis lo categorizo como tópicos emergentes, que tenían que ver con discursos que estaban sumamente influenciados por la iglesia, fundamentalmente por la iglesia, y también con lo que bueno se denomina discursivamente lo que es una falacia argumentativa, que es apelar, por ejemplo, a determinados argumentos científicos para justificar algo como la discriminación, por ejemplo. ¿Sí? Si el hombre nació varón, es para inseminar a una mujer la cual solamente vino al mundo para traer hijos, digamos, que son un poco las representaciones que existen. Con ese antecedente, bueno, cuando terminé mi tesis, fue un trabajito bastante arduo, me empecé a preguntar entonces qué pasaba. A ver, había tenido como un primer acercamiento en ese momento con respecto a las formas en las cuales los medios de comunicación representan a la diversidad sexogenérica en el país. En ese caso se trataba de un trabajo muy local porque tenía que ver con un portal digital del chat de Resistencia, y los comentaristas en general eran de Resistencia y eran chaqueños, y entonces me interesaba pensar que que en la última década sucedió algo muy interesante, además de lo que había sucedido en la educación, como comentaba Puigros hace un rato. Sí. También sucedió con las producciones audiovisuales en el país. De repente existieron políticas públicas que le permitieron a productores del interior del país empezar a hacer producciones, tanto documentales como ficcionales, series, películas, y dentro de este entramado de producciones que surgen durante ese periodo, o sea, en la última década básicamente, en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, empezaron a producirse muchos documentales en el interior del país, o que intentaban mostrar realidades del interior del país sobre la diversidad sexogenérico identitaria. Sí. Pero también hay una cuestión de época, me parece a mí, ¿no? De que también se empezó a hablar con las leyes. Definitivamente. Se empezó a hablar de estas temáticas, y también se empezó a exigir, y también muchas veces a través de las mismas redes sociales o de los mismos comentarios, aquellas otras ficciones que no representaban esas diversidades. Sí, como pasa ahora, digamos. La política de visibilidad surge básicamente a partir de la primavera alfonsinista en adelante, donde después de que el terrorismo de Estado dejó de matar gente, se empezaron a reorganizar un montón de organizaciones por los derechos de los gays, las lesbianas y demás. Se empezaron a organizar de forma tal que empezaron a exigir algún tipo de visibilidad, ¿sí? Pero ya no una visibilidad delimitada o preestablecida por los medios hegemónicos, que en general la tradición lo que venía dictaminando es que el gay tenía que ser chistoso, amanerado, sí, el estereotipo, digamos, que la lesbiana en general, que sea el bufón aparte, ¿no? La lesbiana en general o no era representada, o si era representada en general estaba presa, y justamente esa situación hay un subgénero que se llama cárcel de mujeres, que si por ahí alguien lo busca va a encontrar que hay una serie de películas donde las lesbianas aparecen justificando sus prácticas eróticas o sexoafectivas por la inexistencia de varones, por ejemplo. Sí, por la mirada exactamente. Sí, y entonces lo que te quiero decir es que la tradición representacional venía dictaminando esto. Después de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, la aprobación de la ley de identidad de género, se empiezan a poner en tensión una serie de estereotipos
vigentes y muy consolidados en los medios de comunicación que permiten a todas estas producciones, porque hay que tener en cuenta que estas producciones que yo analizo son todas independientes, al margen de que estén subsidiadas por el Estado de alguna forma. Estas producciones no las hizo ni Telefe, ni América, ni nadie. Son productores independientes que están entendiendo que hay un vacío representacional de un determinado sector de la población que cuando es representado de forma delictiva, patológica, estigmatizada. En el caso de la población trans, necesariamente están asociadas a la prostitución o no aparecen, o están asociadas al espectáculo o no aparecen, por ejemplo. Agustina, te quería preguntar a vos, ya antes de que nos vayamos a la tanda, ¿de qué va tu investigación? Porque tiene que ver también con lo que decía Cheche. Sí, la verdad es que está muy relacionada, tiene creo vertientes que van por la vía de la que trabaja Guadalupe y también de Alejandro. Bueno, yo estoy pensando en los métodos de captura o de formas políticas que se trazan sobre esta población, por ejemplo desde los medios, ¿sí? Hice una especie de muestra o paneo, digamos, de diarios locales donde la figura del travesti aparece siempre hermanada a la figura de la delincuencia o al de uso de estupefacientes, con lo cual se va construyendo una imagen de esa población que claramente es negativa. ¿Eso digamos. es en medios? ¿Vos analizás medios, portales? Medios gráficos, digitales en este caso. Sí. De Corrientes. De Corrientes. O sea que vos estás haciendo un observatorio de medios, digamos. Muy interesante. Sí, pero con la mirada enfocada, digamos, a la población trans. Sí. Específicamente. Específicamente. Sí. Bueno, y la verdad es que, bueno, yo soy becaria doctoral, esta es como una tesis bastante incipiente en algún punto. ¿Y qué encontraste hasta ahora? Bueno, eso por un lado, pero como no quería en algún punto quedarme en esta cuestión tan negativa en torno a esta población, porque sé que también es una población que de alguna forma busca su forma de resistir a estas derivas, digamos, porque realmente siempre están buscando como modos de alianza o generar lazos de amistad o de generosidad que son muy potentes también y que por ahí no pasan por políticas estatales o partidarias, pero sí por políticas de amistad. Sí, claro. Entonces algo de eso yo pude ver en los carnavales barriales y ahora estoy justamente trabajando mucho con los carnavales barriales de Corrientes y lo estoy pensando como una plataforma queer, si se quiere, donde hay gran participación de personas travesti y trans, así como también figuras, donde aparece también esta idea de Judith Butler en torno a la parodia de género, porque aparecen, por ejemplo, muchas drag queens o drag kings, y incluso hay una comparsa que se llama Furia Loca, que ya tiene muchos años, que se caracteriza justamente por hacer parodias de género. Ahora, bueno, antes, vamos a la tanda ahora. Sí. A mí me gustaría que para la próxima, ahora después de la tanda, nos digan los tres, les tres, qué mirada tienen ustedes, la lectura que tienen ustedes respecto de la sociedad ahora, ¿no? Después de todo lo que hemos pasado, ¿no? Hasta incluso esto último que tiene que ver con la ley de la legalización del aborto, ¿no? Que pasó ya por diputados, que bueno, quedó ahí truncada en senadores. Respecto de la sociedad, como estabas contando en la época en que empezaste, digamos, tu investigación con un solo portal, lo que comentaba la gente y lo que es ahora la gente, ¿no? Después de todo. Vamos entonces a la tanda y seguimos. Bueno, seguimos en Avenida Refugio acompañándolos hasta las 5 de la tarde. Ya nos quedan pocos minutos, ¿no? Para hablar estamos con Alejandro Silva Fernández, con Guadalupe Arqueros y con Agustina Gallego, que son parte son investigadores del IGI CONICET sobre diversidades sexuales, género y feminismo. ¿Vos te quedaste con una pregunta? Sí, quedé con esa duda de preguntarles a les tres, bien, es justo, me dijeron ahí, les tres, también implementemos el lenguaje inclusivo, sobre lo que tienen ustedes de mirada respecto de
tiempos anteriores a la ley de matrimonio igualitario, de identidad de género, ¿no? Después de ocurrida, digamos, y de lograda esos derechos aquí en la Argentina, la sociedad cómo se mostró o cómo se muestra a esta altura, incluso en la coyuntura, ¿no? Después el debate y bueno, la media sanción en diputados de la ley por el aborto legal, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo en realidad me parece que, bueno, vos mencionaste dos leyes, ¿no? Matrimonio igualitario, identidad de género, yo le agregaría la ley de violencia contra las mujeres, ¿no? La 26.475. Bueno, a mí me parece que si bien hay discursos que están circulando sobre lo que ya no toleramos que se haga, y lo que deberíamos hacer, ¿no es cierto? Y hay instituciones que cada vez más están trabajando sus protocolos para intervenir en situaciones donde estas leyes se violen y no se cumplan o se sancione o sancionar el no cumplimiento. Me parece que falta todavía bastante, digamos, hay que hacer, falta un recorrido un poco más largo. No tenemos que pensar que estos derechos están consolidados, de ninguna manera. Vos hablaste de una coyuntura puntual que es el sostenimiento por parte del Senado del aborto clandestino todavía en el país, ¿no es cierto? Pero ese fue un avance y un retroceso de derechos que mostró la fragilidad de la adquisición de estos nuevos derechos y la dependencia que tienen con el poder político / poder económico que tienen los gobiernos y las iglesias, ¿no? Sobre los gobiernos. Te iba a decir justamente el poder eclesiástico. Exactamente. Para mí hay mucha fragilidad, digamos, no hay nada conquistado sólido, no hay ni un piso firme. Hay muchos avances importantes y mucha militancia de las organizaciones de diversidades sexuales y de mujeres, pero falta mucho todavía, digamos. Ese es mi punto de vista. Sí, y es interesante el hablar de que no hay un piso firme porque se notó ahora con toda esta campaña de tergiversación de la ESI, de la Ley de Educación Sexual Integral, donde quieren echar para atrás una ley que está vigente hace más de 10 años. O sea, a eso vamos, ¿no? Con que se han conquistado algunas leyes, pero queda claro hoy que hay que seguir sosteniéndola, claro. Sí. Y por ahí lo que hay que tener en cuenta es que yo les comentaba un poco en el corte que tiene que ver con la persistencia de ciertos argumentos que se encuentran anclados y solidificados como en el imaginario colectivo, que tienen que ver con por ejemplo, con las bases de la familia, digamos, cuando se debatió el divorcio vincular en el país, los argumentos en relación a por qué el divorcio no debía aprobarse tenían que ver, y sin exagerar, porque lo peor es que ni siquiera estamos exagerando cuando hacemos esta referencia, tenían que ver con que teníamos que salvar a la humanidad de su extinción, porque si los varones se podían separar de las mujeres y las mujeres se podían separar de los varones, eso significaba que ya no se iba a procrear más vida, ¿no? Bueno, uno de los argumentos... La realidad demostró lo contrario. Claro, Sí. uno de los principales argumentos en contra de la ley de matrimonio igualitario era que a partir de ese momento los varones se iban a empezar a casar con los varones y las mujeres se iban a casar con las mujeres y entonces no iban a tener más hijos y se iba a extinguir la humanidad. Y ahora, si hacemos seguimos con la línea del tiempo, el problema, uno de los principales problemas, además de que se quieren salvar las dos vidas, que en realidad no salvan ninguna, aquellos que están en contra del aborto, lo que pasa es que también estamos todo el tiempo con demasiado temor de extinguirnos, aparentemente. Entonces, eso es lo que, claro, eso es lo que... Sí, es que eso... Es que nos vamos a extinguir en cualquier momento, pareciera ser, ¿no? ¿A quién le importa que no nos extingamos, digamos? Esa es la pregunta, o sea, porque podemos pensar en muchas cosas. Pero ¿de dónde viene también? Bien, y eso es lo que... importante por ahí también saber eso. ¿De dónde viene? Porque es un discurso que se propaga. Eso, hay muchas
teorías que analizan esto, que tiene que ver con pensar en la genealogía de determinadas ideas, si se quiere, o en la genealogía de determinadas verdades y una de las funciones que con esto arrancábamos la charla de hoy que tienen las ciencias sociales es poner en discusión estas verdades en algún punto, con la evolución de los tiempos, porque a ver, nadie nace deconstruido y nadie se puede autodenominar deconstruido en su totalidad, que es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, es algo que estamos aprendiendo todo el tiempo, con cada acto que realizamos, con cada actitud que transformamos. Y siempre hay teorías nuevas. Y siempre hay teorías nuevas y siempre hay cosas que nos vamos dando cuenta, que el otro día estábamos dando una charla y poníamos como ejemplo de esto a ese programa en el cual Franchella se ratoneaba con una chica que hacía un personaje de una menor de edad, amiga de su hija, que estaba en un horario prime time y que hacía reír a todo el país. Y hoy por hoy, si nosotros volvemos a ver ese programa, nos vamos a dar cuenta de que en realidad es una situación sumamente violenta, de abuso de un mayor de edad con una menor. Sí, totalmente. Y de banalización de eso. Y de banalización del abuso también. Pero, a ver, volviendo a la idea como para cerrar esto que te quería decir, es que tenemos que estar siempre muy atentos con de qué manera las instituciones que nos forman como sujetos están reproduciendo de manera sistemática determinados conceptos. Desde que una de las primeras oraciones que escribimos en la escuela es que la familia son mamá, papá y los hijos, estamos construyendo determinadas formas de inteligibilizar las formas de socialización que después son muy difíciles de quebrar. Sí, les iba a preguntar también como para ir cerrando, justo me acordaba que el viernes es el día latinoamericano de la imagen de la mujer en los medios, ¿no? Me parece que también entrelaza lo que los tres han investigado. ¿Cómo ven ustedes hoy la imagen de la mujer en los medios y si ven alguna perspectiva de cambio o de las mujeres trans también, ¿no? Hablando con Agustina? A ver, Agustina, en base a lo que vos viste en tu investigación. Me parece que sí, que es un canal que se ha abierto a muchas críticas y que está viendo como una perspectiva de cambio, pero no es total y me parece que aún persisten algunas derivas que siguen sosteniendo estereotipos estigmatizantes en relación a los roles de masculinos y femeninos, y ni hablar de también de las formas de habitar el cuerpo o de hacerse un género o muchos géneros, digamos. Entonces, me parece y en lo que viste de los medios locales, ¿qué ves? De cómo la se representación, refleja, por ejemplo, que vos ves de, en este caso, la población trans. La verdad es que hasta ahora yo muchos cambios no he visto, al menos hay que tener en cuenta que yo me baso en corrientes, o sea, mi investigación está basada en corrientes y yo los cambios que he notado son casi ninguno, por decirlo así, y no han habido grandes avances en relación a la representación a esta población y siempre, o la mayoría de las veces, se está negativizando las formas de habitar o de hacerse un cuerpo desde esos lugares como el transgénero, la transexualidad. Guadalupe, Sí. ¿cómo lo ves? Estaba pensando que hay que recordar que en tiempos de capitalismo salvaje los discursos siempre van a ser conservadores, es decir, entonces las apuestas de guiones o de ficciones, creo yo, no sé, acá lo podemos conversar con Alejandro, siempre van a ser apuestas conservadoras, digamos. Entonces, si bien hay una apertura en algunos medios y en algunas ficciones aparecen, es como muy chica todavía y no refleja lo que está pasando en la calle, en la vereda, en el centro cultural, Como por ejemplo, 100 en las días para fiestas. enamorarse. Yo no veo el A ver, programa, acércate un pero poquito. sí, yo no veo el programa, pero sí vi un poco la escena de la cual hacen referencia, y realmente que de eso que se pueda hablar de eso en la televisión argentina en un horario prime time es valioso. Al mismo tiempo hay que ver con qué otros discursos está dialogando ese programa, porque ese programa no surge de una programación aislada, sino que
de manera simultánea, antes y después, hay que ver qué es lo que se está diciendo en el mismo canal y en otros canales. Porque nosotros podemos pensar a los discursos como más o menos benevolentes, como más o menos inclusivos, o más o menos deconstruidos, pero siempre hay que tener en cuenta, lo que hay que tener en cuenta es que no solo el contexto, sino que siempre es muy difícil, es muy difícil, y yo les diría que es casi imposible escapar de la estereotipia. ¿Qué quiere decir esto? Para poder desestabilizar un estereotipo que se encuentra solidificado y que se reproduce de manera sistemática, siempre se construye otro estereotipo, que es lo que se vuelve norma nuevamente, que es lo que cuando nos ponemos a pensarlo de nuevo, tal vez ahora, tal vez dentro de 2 años, nos damos cuenta de que tampoco era suficiente, tampoco es representativo, como esto que decía Guas. Y que ese estereotipo no solamente es en cuanto a los géneros o a las prácticas de hombres y mujeres, es sino a, todo. A la clase social, a las prácticas. Yo te vi con ganas de decir algo respecto de eso, porque precisamente hablaba, ¿no?, de la cuestión de la población trans, ¿no? Sí, me parece que siguiendo la línea de lo que estaban diciendo mis compañeros, es esta cuestión también atravesando el neoliberalismo, estas prácticas, sobre todo la difusión de los medios, la circulación de las noticias. Pasa muy de seguido que un elemento que pronto que viene de la mano de una lucha histórica es fácilmente cooptado por estas lógicas neoliberales y se vuelven masivas. Y digo, hay que ser cuidadoso también con qué hay detrás de las buenas intenciones, digamos, porque hubo una explosión de cine, de series que se supone que tenían una mirada con perspectiva de género, que eran inclusivas, pero de pronto uno cuando se pone como a mirar con lupa a ver qué está pasando ahí, y pueden haber, digamos, desde la técnica, desde las mismas operaciones visuales que se reproducen en estas series o películas, también están atravesados por una lente patriarcal, digamos, entonces hay que ser cuidadoso, digamos, para sentenciar que porque haya una ley ahora o porque una película sea sobre lesbianas va a ser copada necesariamente. Digo, hay películas sobre lesbianas donde claramente hay un... Está el estereotipo otra vez. Sí, está el estereotipo patriarcal, hay violencia, entonces por ahí no pensar que siempre está todo bien, digamos, cuando de diversidad se trata. Claro, está bueno. Bueno, creo que ya no nos quedó nada más para hablar, o sí, o un montón de cosas, pero en otro programa el tema también. es que, claro, sí, ya no tenemos mucho más tiempo, pero bueno, están como siempre invitados para seguir acá. Les agradecemos muchísimo que hayan venido. Gracias a los 3 por venir.